que es algo que no conversamos con otros dramaturgos antes. En tu caso, tanto como en el mío, nosotros tenemos profesiones curriculares alternativas. Yo no sé, ¿vos trabajaste en una profesión? Bueno, Javier es psicólogo, ¿no? ¿Trabajaste como...? No, te recibí. Lo que pasa es que justamente hice una carrera alternativa porque tenía la sospecha de que no me iba a ir muy bien con esto. Y me fue lo suficientemente mal como para poder terminar la carrera, así que, pero por supuesto la terminé, la idea de Murphy, la terminé y me empezó a ir bien y pude haciendo, o sea, me encanta, igual fue el privilegio haber hecho la carrera. ¿UBA? UBA, sí, en un momento glorioso, primavera democrática, claro. de los mejores profesores, UBA. Ahora, ¿cómo el comentario era, porque yo tengo mi propia versión también, ¿no? de esta cuestión, que influyó, cómo jugó en tu trabajo como dramaturgo, más allá de que ya sabemos que ahora vamos a hablar de algunas obras tuyas en las que se reflejó este tema, ¿no? Sí, a mí no, yo creo que, a ver, sí, no, qué sé yo, no podría, no sé cómo sería mi versión sin haber hecho la facultad. Pero yo recuerdo que yo empecé a estudiar actuación muy joven, ¿no es cierto?, a los 14 años, y me acuerdo que todo el mundo hablaba ay no, eso es inconsciente, ay, mira el fallido que tuvo, yo decía, ¿qué anda esta gente? No entendía nada yo. A mí me gustaba la matemática, esas cosas, y entonces me vino muy bien estudiar porque suponía que había que saber de esas cosas. Y cuando terminé de estudiar me di cuenta que no hay que saber de esas cosas, hay que saber de teatro, no hay que saber de psicología. Si uno quiere saber psicología, estudia psicología. Si uno quiere saber teatro, estudia teatro. Sin embargo, yo por ahí leí que, y creo alguna vez haberlo hablado, de que vos veías la relación terapeuta-paciente como con una teatralidad muy fuerte, digamos, ¿no? Sí, a mí me atraían siempre me trajeron, sobre todo, digamos, y eso aparece, digamos, en algunas de mis primeras obras, de distintas maneras, aparece en Criminal, sí. ¿no? En la relación entre los analistas y pacientes, aparece de otra manera en Marta Stutz, por otra razón que ahora voy a explicar, que es que a mí me parece que en la vida hay situaciones teatrales, es decir, me parece que cuando la situación analista-paciente para mí es una situación, digamos, teatral, es decir, ahí no está pasando nada, o sea, se está hablando de lo que pasa en otros lugares. Y además hay una, ¿no? es una relación muy reglada, ¿no? la del paciente con su analista, ¿no? O sea, el analista sabe todo de su paciente, el paciente no sabe nada de su analista. Existe una cantidad de reglas, ¿no? Digamos, y creo que el teatro, digamos, una escena, una ficción, está llena de reglas. También, por ejemplo, los juicios me parece también una situación teatral, ¿no es cierto?, en la vida, y por eso escribí Marta Stutz con la estructura de un juicio. Digamos, o los simulacros, ¿no? Es decir, justo ahora venía caminando y pensaba, digo, me dan ganas de escribir una obra sobre un simulacro, es decir, bueno, ¿no? Vamos a simular estas cosas, que se produce una situación de emergencia, esto no, esto no es un simulacro. Me interesó mucho, digamos, ahí en mis primeras obras, y no es que no me interese, pero no lo tengo tan presente como... O sea que yo a veces lo veo, en la profesión de abogado, lo veo también, esta claro, cosa de las conciliaciones, y bueno, obviamente que el teatro ha dado... El teatro mal actuado. El teatro mal actuado. el de las leyes. Sí, sí, pero además, viste, en particular, la gente está muy acostumbrada al tema del juicio, digamos, ¿no? Pero ahora, digamos, en las últimas décadas, en el mundo y en Argentina todavía más cerca, apareció muy fuertemente el tema de la mediación y la conciliación, que tiene una teatralidad todavía más fuerte porque está todo como mucho más íntimo, no hay un lugar del estrado como había antes, claro, etcétera, como se nos representaba. Y es muy fuerte este tema de la teatralidad, ese rito, digamos, porque es de alguna manera un rito, ¿viste? Donde el conciliador o el mediador dice, bueno, yo soy una persona
estoy aquí de manera neutral y que voy, qué sé yo, y bla, bla, y hablar con uno, hablar con otro, bueno, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Sí. Ahora que vos sabés que decías, venía en la calle pensando en escribir sobre un tema, pensaba en algo que acá hemos repetido en casi todos los encuentros que hemos tenido, y que tiene que ver con los medios, con los lugares para escribir, ¿no? Y pensaba, ¿tomás apuntes? ¿Trabajás directo en la compu? ¿Qué haces? Yo ahora digo teatro, directo en la compu. Directo. Sí, y no, cuando hace mucho, bueno, mis primeras obras no las escribí en compu. Claro. Eh, Ni siquiera en WordPerfect. Nada, en una sí. Claro. No, ahora me costó ir directo a la compu, o sea, incluso tuve así el tema del manuscrito, del auténtico manuscrito, lo practiqué bastante y sí lo volví a transitar hace un poco, porque empecé a escribir una novela, nueva experiencia, digamos, nunca había escrito una novela literaria, ¿no? Y la empecé a escribir un poco, medio porque estaba un poco, por circunstancias, estaba trabajando en España y había estado con muchísimo trabajo y estaba un poco al borde del empacho con el teatro, ¿no? Y yo tenía miedo que me dejara de gustar el teatro, y yo digo, si me deja de gustar el teatro estoy frito, pues es lo único que sé hacer. Y entonces dije, como fue como una forma de oxigenarme, dije, voy a cambiar y empecé a escribir una novela. Y como fue en el verano de vacaciones, lo hice, me compré cuadernos y escribí toda la primera parte, en esa época la escribí toda a mano. Después la abandoné, este año la retomé y transcribí. No, porque el hecho de transcribir yo creo que es interesante, es una interesante elaboración del material, ¿no? Vos sabés que yo siempre digo, yo no puedo creer, yo tengo escritas 2 novelas y no puedo creer cómo se escribía novela antes. Está bien, tampoco en teatro, pero en las novelas, porque viste que las novelas, vos estás escribiendo la obra. Sí, ya la terminé. Bueno, viste que es como un elefante, que hay que correr, viste, ir para atrás y luego tenés que ir para atrás y 50 páginas para atrás y 78 para adelante, y como una cosa muy de una maniobrabilidad dura, digamos, ¿no? Sí, es raro. Sí, bueno, es mi primera experiencia con una novela, encima es larguísima, entonces no la puedo, o sea, no, es raro, es muy raro. Me encanta, estoy feliz, pero ahora la terminé y está ahí porque digo, aquí uno tiene una obra de teatro y se la das a 2 o 3 y es una obra de teatro. Ya tenés el circuito armado. No, además se lee en 2 horas. Esto claro. Es un mamotreto así que digo, o sea, me va a odiar la persona que doy. Encima en papel normal, porque no está impreso, digamos, es más de una resma, digamos. Ya te doy este ladrillo y te voy a dañar la espalda. Entonces, me parece muy raro la experiencia de la novela, la verdad que. A ver, de la historia, no, digamos, en esto que vos decís, ¿no es cierto? Todo es, ¿no? Es 150 páginas para adelante, sí. 200 para atrás. Sí. Pero bueno, para mí el teatro es tan la obligación de permanente síntesis, y esto lo vivo desde hace tantos años, que un poco escribir una novela es como el abuso de la extensión. Digo, ay, no tengo que hacer síntesis, no tiene que durar 1 hora y media. Entonces, eso lo disfruté muchísimo. Vos sabés que ahora que estamos hablando de letras y de palabras, voy a aprovechar 2 cosas. Primero, para hacer un brindis con vos, por un reencuentro que hace bastante tiempo que... La última vez que nos vimos con un vino de por medio. No hace mucho. No hace tanto. Un par de veces. Y la segunda cuestión es que hemos inaugurado un ritual, que es un regalito, un primer regalito que te voy a hacer, que para que sigas siendo fructífero como sos ahora, Una pluma. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, ahora, volviendo a nuestros temas, ¿cómo juega el tema que es otro tema que nos ha parecido interesante trabajar? ¿Cómo es el tema de tu convivencia de la dramaturgia con la dirección?
No sé, o sea, no me lo imagino de otra manera, no me imagino de otra manera, o sea, yo no sé si es que dirijo mis obras o escribo obras para poder dirigirlas. Y creo, lo que pasa es que yo desde que empecé a dirigir mis textos, ¿no? Empecé a entender, digamos, que la dramaturgia no termina cuando termina uno de escribir y de corregir la obra, sino que termina cuando se monta la obra, es decir, la dramaturgia uno la termina de entender poniendo el material en escena. Yo si una obra que no fuera a dirigir yo no la escribiría, o sea, es un texto, es un guión, es un libreto para poder plantear algo sobre un escenario. Por supuesto que tengo mis temas y mis inquietudes intelectuales e ideológicas, ¿no es cierto?, donde, ¿no?, que despliego en mis materiales, pero no puedo, no entendería escribir sin pensar en que yo la voy a dirigir. No así con el tema del guión, es decir, escribí televisión y nunca se me ocurrió que yo la pudiera dirigir, ni que yo la quisiera dirigir, y eso que en el caso de Para Vestir Santos, están todos convencidos que tendría que antes de empezar, ¿no?, que yo era la persona para dirigirla y yo, por imposible, no sé hacerlo, nunca lo hice, no sé hacerlo. Y con el cine lo mismo, es decir, escribí un guión el año pasado, estoy escribiendo otro ahora y no tengo la menor inquietud por dirigir detrás de las cámaras. Bueno, el mundo audiovisual me interesa, pero supongo que también es todo un lenguaje y es, ¿no?, la dedicación, una dedicación de vida, ¿no es cierto?, que se dedica al cine. Y para mí esa dedicación de ese mundo lo tengo en el teatro, o sea, me dedicaría, yo coqueteo, es decir, para mí hacer tele o hacer cine es una travesura, ¿no? Es como, pero no lo siento como mi camino, ¿no? Esa gente que te dice, que yo entiendo, ¿no?, estar en el set y estar con ese equipo durante 8 semanas y que es un viaje impresionante. No lo probé, pero tampoco me tienta demasiado. Pasa que en tu caso en particular, como quizás se dio en el caso de Daniel Veronese, vamos a poner el ejemplo, han trabajado y trabajan mucho dirigiendo obras que no son de ustedes también. Digamos que es distinto al caso, qué sé yo, de Mauricio Cartún, que dirige sus obras y que incluso hasta lo planteó acá, y bueno, lo hemos hablado muchas veces, esta cosa de que él no imagina por ahora así dirigir cosas de otros, digamos, ¿no? En el caso tuyo, yo veo que vos estás como con mucha energía puesta en la dirección, incluso fuera de lo que son tus textos, ¿no? Sí, mucho, porque bueno, también es que soy un poquito adicto al trabajo y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ensayar, me lo paso muy bien, es lo que más me gusta hacer. Lo que pasa es que si yo tuviera que escribir todo el tiempo, eso también sería muy desgastante y digamos, no tengo ganas de escribir así, digamos, de forma compulsiva. Entonces, de algún modo, digamos, satisfago, ¿no es cierto?, mis ganas de dirigir, ¿no?, dirigiendo, ¿no?, aceptando estas propuestas que me traen, que me ofrecen. Y que, bueno, un poco como también, yo coincido mucho con Daniel, con Veronese, cuando habla de eso. Yo trabajo las obras ajenas de la misma manera que trabajo con las mías, partiendo de saber que las obras tienen problemas, es decir, siempre las tienen, no importa el autor. Y ahí estamos los directores y están los actores para lo bueno es que la de los otros también, ¿no? ¿Qué? Las obras de los otros también tienen problemas. Eso no, todas las obras tienen problemas, digo, y estamos ahí para disimular esos problemas, no estamos para otra cosa. Por eso, digamos, muchas veces el autor que es demasiado celoso de su texto, es como que hay algo que
que a veces no termina de entender, ¿no es cierto? Que el teatro, que el texto solo es una parte más de un espectáculo, ¿no? Y lo que hay que hacer es un espectáculo, ¿no? Y que a veces, muchas veces el director te está cuidando, justamente, que esto lo decís vos. Totalmente, es decir, es por tu bien, ¿no es cierto? Es si vamos a cortar tal parte o si vamos a... Sí, sí, o hacer este puente nuevo para tal cual, disimular esa falta de unión dramática. Y ahora recién hablabas del tema del laburo. ¿Cómo laburás, Javier, en la escritura? ¿Sos un tipo metódico? No, sí, no, es decir, yo trabajo, a ver, no tengo un horario, pero tengo siempre digamos, en la compu tengo los documentos de lo que estoy trabajando, los tengo siempre abiertos, y en realidad estoy escribiendo las 24 horas del día, es decir, digamos, estoy en permanente contacto con eso. Cuando es la hora de sentarse, ¿no es cierto? Cuando ya se trata de horas hombre, ¿no es cierto? De sentarse allí, es de día, de noche nunca. ¿No trabajás de noche? Bueno, estás muy más vinculado con la sala de teatro, ¿no? Sí, a la noche es más el teatro, son las funciones. Claro. Pero no, escribir de noche no me gusta escribir de día. Y después está ese momento, digamos, donde uno sabe que hay que estar sentado muchas horas, ¿no? Y eso cuando ocurre es fantástico, cuando uno estuvo 6 horas frente con el teclado y no se dio cuenta, es decir, y te das cuenta porque de pronto decís, ay, me parece que tengo un poco de hambre, en realidad estás desfalleciendo, no, o me parece que tengo que ir al baño, y entonces no puedes ni enderezarte porque te hace, y eso quiere decir que estuviste trabajando. Pero esos son momentos, digamos, para que eso se produzca, no es como que hay que estar como todo el tiempo, ¿no? Rumiando y el motor está ronroneando, ¿no? Rodeando la cosa, y uno está permanentemente está permanentemente escribiendo. Después, bueno, sí, está el libro de notas de Trigorín, todos lo tenemos y no. Pero bueno, siempre por suerte está ahora los celulares, que uno si tiene una cosita lo anota ahí y para no olvidárselo. ¿Tuviste respuestas cortas? Me gusta que cada tanto me gusta hacer estas pausas porque generan la posibilidad de que por ahí, porque viste que a veces siempre hablamos con los invitados y hablo de este tema de las respuestas cortas, y a veces lo que pasa es que más allá de cortas o largas, lo que sucede es que cuando uno se ve obligado a permanentemente interactuar, yo siento a veces que me traiciono en esa cosa de, bueno, hay que dejar también que haya un momento, una pausa, un lugarcito, digamos, ¿no? Como para... hablábamos recién del tema de tus obras y creo que si bien después tuviste un montón de obras hasta el día de hoy, que te dieron muchas satisfacciones, me gustaría que hablemos un poquito de Criminal, que fue, digamos, creo, no tu primera obra, pero sí la obra que quizás te dio más satisfacción. Sí, o sea, la considero mi primera obra porque es mi primera obra. Vos habías estrenado algo antes, ¿no? No, en realidad, no, cosas se había hecho Óbito en un seminotable Cervantes. No, Criminales, o sea, no es la primera obra que escribí, pero es la primera está que dentro de las primeras, claro. La primera que se estrena de un modo que me dejó satisfecho. Es una obra que me dio muchas satisfacciones, es una obra que me abrió muchísimas puertas, que es una comedia, ¿no es cierto? El otro día, bueno, viajé a Pergamino porque la estaban haciendo, digamos,
digamos, una coproducción con el Plan Federal que organiza Cervantes, ¿no? Sí. Y yo he visto muchas versiones de Criminal, en general funciona, si puede gustarme más o menos, pero en general funciona. Y no funcionaba. Y yo me estaba y le veía mi propia obra, muy, digamos, no por falta de trabajo, ¿no? Era con mucho esmero se había hecho, pero no, yo mismo no entendía nada. Yo decía, no entiendo qué está pasando, no entiendo la trama. Y me di cuenta, dije, qué complicada que es esta obra, qué rara. ¿Qué? No, que es duro. Esto que estás contando vos es como una tortura. No sufro, no, yo no lo sufro mal. Decir, no, que sufra el que tiene que sufrir, no. Yo la escribí bien. Eso dice la crítica. Lo gracioso de Criminal es que es una obra que dura 50 minutos, es corto, tiene una duración, digamos, cuando se estrenó era una duración que no era la que... Ahora sí se ven obras en ese momento, estoy hablando del 87. En el 97 no existía, lo que era 50 minutos, sí. Era trasnoche, sí. En el país, era todo inhabitual y por suerte funcionó. Pero gracioso que, bueno, hoy se la considera como casi un clásico y mi obra fundamental y que obviamente tuvo algo que hubo alguna novedad implicó, pero la obra, digo, o sea, seguramente no la deben conocer, pero la obra es una pavada, es una cosa muy divertida, muy ingeniosa, tiene una cosa de procedimiento y tiene de sorpresa, es un policial, o sea, se ve cosas, tiene que no eran habituales en los teatros en ese momento. Una cosa de thriller, ¿no? Sí, era una comedia, un thriller y un melodrama, todo mezclado, ¿no? Y la verdad que es... Y nada, una obra que yo quiero mucho, que se ha hecho pero muchísimas veces en todo el país y en otros países. Pero bueno, nada, lo que pasa es que es una comedia, o sea, si no funciona la comedia, no funciona nada, porque ahí es cuando uno... Entonces, si no funciona la comedia, se pone muy en primer plano el texto y su trama, y uno dice, ¿y yo me tengo que tomar en serio esta taradez? O sea, entonces, si no, es un hecho vivo si no hay un contexto que tiene que generar, digamos, que tiene, además digo, más claro que es una comedia, es imposible, o sea, es leerla y darse cuenta, es una comedia, pero sí, es nada, es esa obra un caballito de batalla. Que quiero mucho, sí. Viste que todos tenemos esas obras que después se versionan y se hacen y dan vuelta, y incluso hablábamos con más de un invitado acá, de esas obras que por ahí incluso te enterás que se están dando en algún lugar y vos nunca te enteraste, o supiste en algún momento que hubo una... Ahora con internet no. No, ya está, pasó, pero ahora en otras épocas era... bueno, está bien. Ibas al interior y te encontrabas con que... No, al interior no pedían los derechos. Nada, cero, ¿no? Pensaba recién, hablabas del tema de Criminal. Yo pensaba en una época en la que de alguna manera convivimos en un fenómeno que fue el fenómeno grupal de dramaturgos. Vos en un grupo que era Carajají y yo en otro grupo que era Lautaro. ¿Y qué te quedó de ese lugar? Porque te digo esto porque me reía yo, digamos, si bien nosotros no somos amigos, pero nos conocemos de hace muchos años, me reía porque leía un titular sobre tu trabajo y decía cada vez más on. Como una especie de intento de juego ingenioso del periodista hablando del off y cada vez más on. Entonces ahora pensaba en Criminal y me acordé de Carajají y quería que me hicieras alguna reflexión sobre eso. ¿Que una Carajají con el masón? No, pero digamos, vos venís de un lugar y fuiste desarrollándote y hoy estás en otro lugar y hablábamos, qué sé yo. Sí, bueno, Carajají para mí fue encontrarme con pares, o sea, eso fue, el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario, es decir, vos no sabés lo que están haciendo otros, qué están escribiendo otros en sus casas cuando uno todavía no empezó a estrenar, ¿no es cierto? Cuando son textos que todavía se guardan
están guardados en los cajones, ¿no? Perdóname, un pequeño paréntesis. Para los que no lo saben, Carajajil fue un grupo de dramaturgos en los años, fines de los 90, más o menos, ¿no? 90, se armaron un par de grupos de dramaturgos que trabajábamos entre pares, sin coordinación de un maestro, entre pares, reflexionando. ¿Y el grupo Lautaro cuándo surgió? Surgió inmediatamente antes de ustedes, porque nosotros también estuvimos en un taller en el San Martín, con Daniel Veronese, sí, y con Robino, que estaba también con ustedes, con Morales, y fue una época, digamos, donde el tema de esto que decía recién Javier, pudimos romper por un tiempo al menos esta cuestión de la soledad del dramaturgo, y bueno, nos juntábamos, nos leíamos las obras, las discutíamos, las analizábamos. Sí, a mí fue muy estimulante el Carajajil. Sé que después, bueno, o sea, el Carajajil fue un movimiento, fue muy fuerte, es decir, fue revulsivo, ¿no? Muy revulsivo, es decir, digamos, el grupo fuimos tapa del suplemento cultural de La Nación. Claro. O sea, pre-ADN, ¿no es cierto? En esa época, o sea, para salir de la etapa del suplemento cultural de La Nación tenías que estar muerto por lo menos hace 100 años. Y nosotros estuvimos, que una nota nos hizo Ernesto Yo, luego Ernesto Yo escribió un artículo muy largo que se publicó en La Maga, una publicación que no existe más, que eran 2 partes, y en la primera parte puso que en la narrativa no estaba pasando absolutamente nada, que lo único nuevo que estaba pasando era la dramaturgia, hablaba de nosotros. La Maga le prohibió publicar la segunda parte de la nota, porque los que bancaban la Maga eran todos narradores, y se suponía que eran los grandes renovadores del status quo. Fue muy interesante lo que pasó con el Carajajil, y también es cierto que gente, digamos, para mí siempre yo hablé del Carajajil como algo fantástico y que me estimuló tanto, y que yo estábamos Sprecher, D'Artagnan, Alejandro Robino, a Jorge Leyes, Ignacio Apolo, a Carmen Arrieta, y me olvido de alguien, pero ya éramos 8, bueno, y yo, no, está bien. Pero después supe que no a todos les resultó tan grata la experiencia del Carajajil, de ese grupo, ¿no es cierto? Parecía que, claro, que fue un sacudón muy grande, y digamos, no a todos nos fue igual de bien después, ¿no? Con posterioridad. Yo siempre o sea, toda mi vida me dediqué a tratar de repensar los prejuicios, porque lo que es una convicción en un momento, o sea, cuando yo empecé, digamos, toda la dedicación al teatro alternativo, es decir, mismo Carajajil, ¿no es cierto?, digamos, de mantener toda una independencia, la pelea que tuvimos, que fue pública, ¿no es cierto?, ni más ni menos que con Tito Cosa, con quien yo me llevo muy bien, siempre me llevo muy bien, pero la pelea pública fue feroz, nos matábamos, nos decíamos cosas horribles públicamente, que estarían en los medios, digamos. Y en ese momento lo que fue, ¿no es cierto?, una convicción que se sigue sosteniendo a lo largo del tiempo sin repensar por qué, o sea, en qué consiste esa convicción, se convierte automáticamente en un prejuicio, ¿no es cierto? Es decir, o sea, si bien, ¿no? Es decir, para mí fue muy saludable el hecho de haber rechazado, ¿no? Yo ahora trabajo mucho en la plaza y trabajo con Pablo Compel a veces me dice, no, porque cuando hicimos tal cosa, llegó en esa época, Pablo, yo me cruzaba de vereda antes de pasar por la puerta del complejo de la plaza, es decir, era ideológico. O sea, esa ideología me sirvió mucho, porque uno cuando uno es nadie, tiene que sostenerse sobre convicciones, ¿no es cierto?, que son muy fuertes, y uno sentir que ahí está toda la verdad en juego, y que el teatro, lo único que vale es el teatro independiente, y lo que no es teatro independiente es basura, ¿no es cierto? Porque son esas convicciones que a uno lo van llevando adelante. O sea, a partir de un momento seguir sosteniéndola, eso es solo un prejuicio, ¿no es cierto? Cuando yo pasé con Nunca estuviste tan adorable, que se estrenó en el Sarmiento, después pasamos al Broadway a hacer funciones porque el elenco consideró que eso podía tener un camino comercial. La primera vez que yo pisaba
¿no? En la calle Corrientes, del lado de adentro, me acuerdo gente que me decía, pero ¿cómo estás en el Broadway? Además, en ese momento, quien gestionaba la programación era Claudia Maradona. Y te sentás con Claudia Maradona. Sí, ¿sabes qué? Bastante, es muy piola. La verdad, es decir, vencer prejuicios, lo mismo con la tele, lo mismo con el cine, lo mismo con las figuras, ¿no? Es decir, cuando el grupete así que éramos, ¿no? Es decir, de pronto, ¿cómo vas a llamar a Nieta Busnelli para trabajar? Es decir, como grandes prejuicios. Mi vida fue siempre vencer prejuicios. Y vencer prejuicios no quiere decir cambiar de enemigo, no es que, bueno, mi enemigo era el teatro comercial y cuando me vuelvo teatro comercial mi enemigo se vuelve el teatro independiente. No, o sea, es tan prejuicioso pensar que el teatro de la calle Corrientes, por ser comercial o porque tiene la pretensión de ganar, de hacer un negocio, de ganar dinero, solo por eso es malo, es tan estúpido como pensar que el teatro alternativo o independiente, solo por el hecho de ser independiente, es bueno. Digo, está lleno de teatro independiente, es pésimo, es una porquería. Y yo siempre trabajé buscando vencer los prejuicios. Yo trabajo mucho en la calle Corrientes, pero digo, acabo de estrenar Personitas en el Callejón, bueno, el lunes a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Donde además, gracias a que por suerte me va muy bien, no tuve que pedirle dinero a nadie, ni siquiera al Estado, para que o sea, no tenemos un solo subsidio, porque me parecería obsceno a mí, que me va bien, pedirle dinero al Estado, ¿no es cierto? Cuando yo no quiero un productor, porque no quiero. Cuando yo le pido al Estado es porque ningún productor me quiere producir. Claro. Pero hay productores que hubieran querido producir Personitas, pero yo no quería, porque quería la independencia. Entonces no puedo yo querer esa independencia, ni proponer ni aceptar ninguna ayuda de un productor privado y luego ir a pedirla al Estado, que es la plata de ustedes, y la mía, por supuesto. Pero entonces esa independencia, esa apuesta por el teatro independiente la sigo haciendo, pero el teatro independiente no es una cosa, digamos, porque sí, estamos, ¿no? Sí, es una ideología, es una convicción, es una ideología artística. Es un tipo de concepción, digamos, que me permite escribir de una manera diferente, ¿no es cierto?, como escribo quizá otras cosas. Entonces, cada vez más está bueno, me gusta, digamos, o sea, yo llegué donde llegué, digamos, sin duda por trabajo, sin duda por muchísimas cosas, pero sobre todo gracias a haber perdido los prejuicios, o sea, roto los prejuicios. Cada vez que algo, ¿no? Estoy muy testarudo, recién cuando terminé de decir, no, el cine a mí no me enamora y no voy a elegir cine, terminé de decirlo y digo, ya me veo el año que viene dirigiendo una película. Pero porque empiezo a pensar, ¿de dónde sale esta convicción? Porque muchas veces esas convicciones son hijas del miedo, ¿no es cierto? Entonces digo, por ahí me estoy muerto de miedo a hacer una película, claro. ¿Viste? Y que está enmascarado. Decir, bueno, claro, al fin, hacer una película y hundite de una vez. Se enmascara de prejuicio. Entonces, claro, el miedo es un prejuicio, se disfraza de prejuicio y el prejuicio es el disfraz, ¿no es cierto?, de no sé qué. Del olvido. No. Pero yo creo que a mí eso es lo que... Porque he visto muchas veces, lo he visto, podría decir nombres y apellidos, no lo voy a decir, que de gente a la que yo de pronto dije, bueno, que cuando estuve trabajando en Polka, con quienes tengo muy buena relación, que me han pedido guionistas, ¿no es cierto?, alguien, ¿no es cierto?, y es, ¿no?, dicho, bueno, tal, y la gente que por mí, digamos, con el argumento, digamos, de ideológico, que era prejuicio, que era miedo, no aceptando, no pudiendo vencer eso, no pudiendo, porque da mucho miedo, porque son trabajos de muchísima responsabilidad, ¿no es cierto?, cualquiera puede... A ver, se puede escribir un guión de televisión, ¿no es cierto? Ahora, hay que cumplir, lo vas a escribir televisión, hay que saber decir, te preguntan, perfecto, Javier, me encanta, no se canta, tu libro, qué sé yo, ¿puedes escribir una por semana? Saber la respuesta a esa pregunta es lo que se llama ser profesional,
¿no es cierto? Es decir, si yo puedo decir sí, o sea, si no lo sé, estoy en problemas. O sea, Y a yo creo que ustedes le dicen uno por día. bueno, yo digo que no, yo digo nunca hice tira por eso, porque claro. no, sería imposible, o sea, no lo puedo, no creo que no lo podría hacer, me muere angustia. No, horrible, un capítulo por día. Sí, sí. No puede. Digo, admiro, bueno, Migré lo hacía, Sí. era maravilloso, los escribía todos él, ¿no? Es decir, Sí, no había equipo, no había nada. Pues, obviamente se puede, o sea, se puede ser incluso creativo, bueno, Migré lo era. Javier, hablábamos en otras oportunidades sobre el tema del proceso creativo, ¿no? Del proceso creativo dramatúrgico. Y hablábamos de esta condición un poco de Frankenstein que tenemos, de tomar un poco de aquí, un poco de allá, un gesto de este lado, una escena de familiar o de alguien que vimos en la calle. ¿Cómo funciona en vos, si es que funciona? En realidad leía un reportaje a Faulkner que él decía, bueno, que novelista, mejor novelista para mí que ha habido, que él decía que, bueno, refiriéndose a la novela, ¿no? Que decía, bueno, que para escribir una novela, ¿no? Había imaginación, memoria e investigación, ¿no? Las tres cosas. Sobre esto se aplica a todo, es decir, es eso, imaginación, memoria y investigación. Lo que tiene que ver con la... Digamos, yo creo que no, es decir, lo que, donde están pronto unidos la imaginación con la memoria, ¿no? Es allí donde para mí es donde en general yo parto, ¿no? Porque siempre considero que una idea es buena cuando tarde o temprano descubro que sus raíces se hunden en la infancia, en mi infancia. Es decir, cuando me doy cuenta que en realidad esa es una idea que tiene alguna imagen que tiene que ver con mi infancia, digo, esta es una buena idea. ¿Crees ahí? Creo en la idea, o sea, digo, esto, ¿por qué? Porque yo creo que una idea... ¿Qué es una idea? Idea es una... O sea, creo que eso que uno... A todos se nos pueden ocurrir ideas. Uy, con esto se podría hacer una película. Uy, con esto se podría hacer una obra de teatro, ¿no? Ves una conversación en un almacén y dices, uy, esto podría ser... hay más almacenes. Eso te estaba por decir. En el chino. En el chino. Y eso no son ideas, son ocurrencias. Una idea es una ocurrencia con desarrollo. Lo que pasa es que para poder desarrollar una ocurrencia tiene que haber un motor, ¿no? Es decir, tiene que haber unas ganas, tiene que haber un estímulo, ¿no? Un estímulo podría ser que te paguen un montón de plata por hacerlo, pero eso en general, digamos, no pasa, uno va después a ganancias. Entonces ese motor en general tiene que ver con que, yo digo, si desarrollo esta ocurrencia, que te vendrá en idea, voy a descubrir algo de mi vida. Algún aspecto de mi vida voy a descubrir. No estoy hablando de autoanálisis, ¿o sí? Hay algo que... ¿Qué vas a recordar? Que voy a descubrir. No, recordar no, que voy a descubrir, no, que voy a elaborar. Que voy a elaborar, ¿no es cierto? Es decir, yo cuando era chico creía que Papá Noel era papá, ¿no es cierto? Un recuerdo podemos tener, digamos, tener todos. Eso está ahí como recuerdo, está ahí como una, ¿no? Como una frase dicha, o sea, ¿qué más ha implicado en ese recuerdo? O sea, en que yo creciera en Papá Noel, ¿no es cierto? Yo lo puedo descubrir desarrollándolo, elaborando eso, y el teatro es un buen, valga la redundancia, un buen escenario para desarrollar esas cosas. Cuando prima la memoria en una obra, se vuelven más biográficas, ¿verdad? Es decir, más como trágico. En mi caso, Nunca estuviste tan adorable. Una obra, digamos, que estrictamente sigue la historia de mi familia, ¿no? Como una apelación a la memoria. Cuando una obra es
más testimonial, ¿no es cierto? Es cuando el autor apela más, digamos, a la documentación, a la investigación. El caso es Marta Stutz, un caso real de una chica desaparecida en el año 39 en Córdoba. Y cuando es la imaginación, ¿no es cierto? Digamos, es cuando, bueno, justamente, digamos, son las obras más fantasiosas, en mi caso Criminal, o La felicidad, o Automáticos, Gores, incluso, bueno, justo todas aquellas que tienen algún tipo de temática un poco fantástica. Pero cuando están las tres funcionando, creo que es lo mejor, ¿no es cierto? Cuando hay de las tres cosas, ¿no? Cuando por alguna razón me pasó con Personitas, es decir, es una historia muy fantasiosa, en el sentido, digamos, ¿no? Son unos hermanos que conviven y que tienen una especie de terrario donde pareciera que habitan unas personitas muy chiquitas, que tienen toda una civilización y que ellos los cuidan, pero en realidad la estructura familiar está inspirada en la familia de mi padre y dos de sus hermanas, ¿no es cierto? Entonces ocurre en el 49. Entonces, por un lado hay una parte de memoria, de recordar a mis tías y a mis tíos, ¿no? De cómo eran y rescatar esos rasgos. Y por otra parte, al transcurrir en el 49, me obligó a investigar esa época, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa época, presidencia de Perón, la ubiqué ahí porque era 2 años después del incidente de Roswell en Estados Unidos. Y yo creo que cuando se dan esos 3 aspectos, ¿no es cierto?, que son las únicas 3, no cosas que, como bien decía Faulkner, un escritor a las cuales un escritor puede apelar, me parece que se da una cosa muy, muy saludable porque genera, para mi gusto, rebotes en el interlocutor, que es el público, ¿no es cierto?, de todo tipo, ¿no es cierto?, porque el espectador también se coloca en una platea con estos 3 elementos, o sea, es lo que sé, ¿no es cierto?, digamos, lo que recuerdo y lo que imagino, ¿no es cierto?, con esos 3 elementos nos sentamos a ver una obra. Entonces, de pronto, para un chico ver una obra que transcurre en el año 49, todo es una novedad, es información que le llega, pero para alguien, ¿no es cierto?, que tiene ya muchos años más, es apelar a sus recuerdos, ¿no? Decir, yo me acuerdo que era así, no, así, mi tía se vestía así como el personaje de Andrea Garrote. Porque en definitiva, digamos, bueno, creo que es a eso, o sea, para permitir que vivamos en el teatro un momento de ilusión y un momento de bella fantasía, tiene que anclar en 2 o 3 lugares. Está este famoso término muy difícil con el cual es difícil de dialogar porque es medio odioso, que es la identificación, ¿no es cierto? ¿No? Porque es casi uno de los autores, a veces, ¿no?, en el medio intelectual hay como una burla, ¿no?, frente a ese comentario, ay, cómo me identifiqué con el personaje, ¿no? Pareciera como un lugar común, pero en realidad es a través de lo único, digamos, que un espectador se puede. Pero lo loco con el teatro es que como estoy hablando rápido y respuestas largas, no me importa. En el teatro el problema, digamos, es que no hay punto de vista, es decir, en el cine sí, entonces siempre nos identificamos con el protagonista. Entonces en el teatro es mucho más complicado porque no hay punto de vista, entonces solo es como que nos podemos identificar con aspectos de la historia, ¿no? Entonces estos elementos que acabo de mencionar, digamos, ¿no?, que tiene que ver ahora sí la información y la memoria, ¿no es cierto?, es con las que me permito yo como espectador volar en la fantasía y la imaginación que me está proponiendo el autor. Pero mi identificación va a tener que ver con esos elementos que es la memoria y la información. Distinto pasa cuando vemos cine o cuando vemos tele, que ahí sí hay punto de vista. Pero bueno, esto es largo de desarrollar Bueno, a mí me parece que es un buen momento, si te parece, Javier, para que sí, claro, hagamos un encendido y pasemos un poco a conversar con la gente. Siempre hacemos el mismo pedido, que es tómese su tiempo para arrancar, porque siempre pasa lo mismo. Sí, les pido que sean preguntas cortitas, y a Javier ya se lo pedí antes también,
respuesta, porque el público quiere aprovecharlo, seguramente, muchas cosas para conversar. Yo iba a anotar, para preguntar, para terminar, pero me agarraron a anotar. Yo quisiera que amplies un poco, si es posible, esto de que no hay punto de vista. Porque obviamente en el cine el punto de vista literal es el de la cámara. Ahora, en el teatro hay conceptualmente puntos de vista. ¿Cómo es el tema? ¿No? Que no hay un solo punto de vista, que no hay... ¿Qué quiere decir que no hay? No, ¿cómo es esto? O sea, es complejo y por supuesto además las generalizaciones nunca sirven y habría que ver ejemplo por ejemplo, ¿no? Obra por obra, pero digamos, hay algo digamos, que es el teatro es un plano abierto, es decir, para decirlo fácil, ¿no? O sea, no hay primer plano. Porque el punto de vista y protagonista no siempre coinciden, ¿verdad? Entonces, uno en el teatro, al ser un único plano, digamos, un plano abierto, hay como uno va siguiendo esa historia. A ver, por ejemplo, una obra mía, Estás ahí, por ahí algunos la han visto. Son dos personajes, son los dos absolutamente, digamos, protagónicos. En teatro uno no puede decir que la obra es el punto de vista de él, ¿verdad? En cine solo el punto de vista es el de él, porque es el que está vivo y ella está muerta. Es decir, no, es un efecto, digamos, que produce, digamos, el audiovisual. Y si en el cine, digamos, no se toma en cuenta dónde está el punto de vista, la película, es muy difícil que funcione. En teatro se puede llegar a producir el punto de vista, pero es algo de lo cual no nos ocupamos nunca. No nos tenemos que ocupar del punto de vista del teatro, por más que a veces se produzca. Es un narrador omnisciente, algo así. Para tener uno solo. Es que el punto de vista en el teatro es el espectador. El punto de vista es el espectador. ¿Tenemos más preguntas? Por aquí. Una pregunta, Javier. Usted está dirigiendo a Grandinetti en ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa entonces con un unipersonal? Donde hay un solo personaje en escena. Usted se refería a Estás ahí antes, por eso le hago la pregunta. Referido también al tema del punto de vista. Sí, no, yo la verdad es que esto que decía recién, el teatro uno no se ocupa de ese. ¿Hiciste el personal? Y ahora lo estoy haciendo con Darío. Es lo de Darío. Claro. No, pero digo, antes habías hecho... No había hecho. Bueno, tal vez alguna vez dije odio los monólogos, nunca voy a hacer ninguno. Y acá estoy. Pero no, y justamente, digamos, él no es Novecento, o sea, él es el que cuenta la historia de Novecento, digamos, está de algún modo tercerizado. Es el trompetista, ¿no? Es un personaje que no tiene la más mínima importancia. De hecho, cuando empezamos a ensayar, le digo Darío, pero vos te preguntaste, o sea, espera, todas las cosas como es Novecento, vos te preguntaste cómo es el trompetista, que es el único personaje que vamos a ver sobre el escenario. Me dice, no, ni idea. Claro, o sea, eso está de algún modo corrido ahí en la obra. Sí, perdón. Ya, ahí vamos ahora después, ¿sí? Sí. Javier, ¿cuál es el criterio que utilizás para aceptar una obra para dirigirla? Es que haya un elemento que me implique un desafío. O sea, esto en general, digamos, a veces es porque... ¿Hay un buen contrato? ¿Qué? Porque hay un buen contrato. No, jamás por un buen contrato. Todos mis contratos son iguales, además. Es cuando encuentro cuando en la obra veo algo que me ofrece un desafío. Cuando hay algo en la obra, que obviamente me puede atraer por X razón, y que yo digo, esto está bueno, pero no tengo la más mínima idea de cómo lo voy a hacer, ahí me gusta. Es decir, a veces que hay obras que vos decís, no tengo la mínima idea de cómo la voy a hacer por lo mala que es, pero no, en el caso de obras que creo que más o menos están bien, es cuando me plantean un desafío, cuando me ofreció
ofreció lluvia constante, me apasioné la historia y yo dije, no sé cómo se hace, realmente no sé cómo se hace, y fue así la respuesta que le di a Pablo Comper, le digo, y por eso la voy a hacer, porque me muero de ganas de saber cómo se hace, y lo quiero descubrir yo. O El Dios Salvaje, la obra me pareció, bueno, qué sé yo, Yasmina escribe bien y está bueno, qué sé yo, pero lo del vómito, dije, yo quiero hacer un vómito en el escenario, y parece una idiotez, pero el teatro para mí es un juego y es algo que me invite a jugar. Obviamente que esté Halcón en un elenco es una razón hermosa para hacer un proyecto. En el caso ese fue una obra que yo encontré para ofrecerle a Alfredo. Pero bueno, podría dar el ejemplo de cada caso de por qué hacerle. Hay mucho conflicto entre el que escribió la obra y tu puesta en escena hasta que logran esa armonía, ¿no?, que vos buscás seguramente. Los autores de de las obras extranjeras que yo hago, no, ni idea de lo que yo hago. Eso es lo bueno. Los elegís especialmente que sean extranjeros. Vamos a ir. Solo vino. El de filosofía de vida vino a verlo, y María Gola de Baraca vino. Bueno, dos preguntitas muy cortitas. Una, yo celebro esto que vos has dicho del tema de los prejuicios, porque una de las cosas que a mí más me atraen de tu teatro es eso. Y claramente al escucharte lo veo muy relacionado en los géneros que se mezclan, los géneros que vos tocas y que se mezclan en tus obras. Por ejemplo, lo musical, cierto enamoramiento a ese mundo, ¿no? Son montones de cosas, desde Nunca estuviste tan adorable cuando Luciano Suardi baila, escena inolvidable, o también Luciano Cáceres. Luciano Cáceres, siempre comento ese, de Suardi Cáceres, siempre se va a... No, esto va a quedar registrado. Exacto, no lo había tenido en cuenta. Y en Las Brujas también, lo último, lo de San Martín, cuando vos haces la vuelta. Y eso nada, como una reflexión en voz alta, cómo esto que vos decís se ve, ¿no? Como esta cosa de la ausencia de prejuicios, creo que es una marca, es una cosa tremendamente profunda y muy atractiva. Y otra de las cosas que te quiero preguntar es cómo trabajas con los actores, digamos, ¿no? Te metes mucho, dejás que ellos produzcan y los vas guiando, o tenés una idea preconcebida de hacia dónde, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este vínculo tuyo con el actor? O sea, el vínculo del actor es parte de una confianza que hay que crear, ¿no es cierto? Y que hay que fundar, ¿no? A veces uno tiene esa confianza en el actor y del actor hacia uno que está previamente fundada, como es el caso con Grandinetti, ¿no? Que ya es la quinta obra que hacemos juntos. Cuando a veces ocurre que eso, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Javier, empezamos a trabajar, tenemos confianza, es decir, se tiene que fundar, digamos, ahí sobre el trabajo. Para que un actor confíe, o sea, yo necesito que los actores confíen en mí plenamente, es decir, yo tengo que ser el flautista de Hamelin y los actores tienen que seguirme al abismo, es decir, porque es un abismo, siempre es un abismo, siempre nos vamos a llevar a la perdición, es decir, para sostener la nada, y eso es lo maravilloso. La única manera que un actor confíe en uno es haciendo el primer movimiento de confianza. Uno debe confiar en ellos, ciegamente también, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que empezar a verlos y no es... General a veces parece que a los actores, que el director tiene una idea del personaje en la cabeza y el actor es no eso que se debería parecer lo más posible a esa imagen del personaje y nunca se va a terminar de parecer. Entonces yo trato de justamente empezar a ver el actor. A mí me interesan más los actores que los personajes. Y siempre cuando me preguntan ¿cómo crees que es el personaje? Yo siempre respondo lo mismo. El personaje va a ser como nos convenga que sea, es decir, para que el espectáculo sea lo mejor posible y que el actor se luzca, ¿no?
yo creo que yo estoy ahí para ayudar a que el actor brille y se luzca, y lo mejor que puede pasarme a mí como director es que me digan, que me hablen bien de los actores que trabajan conmigo. Yo trato de desaparecer como director, y yo creo que el actor sea lo que los transporta a los espectadores. Una vez lo decía, se lo dije a Anabel Alonso, la actriz española, cuando hicimos Nunca estuviste tan adorable, pero versión Madrid, que ella lo repitió mucho, ¿no? Que yo parece que la primera vez que nos vimos, que tuvimos una entrevista, que me preguntaba cómo trabajaba y ella estaba muy apurada, y entonces parece porque yo no lo dijo ella después, si lo recuerda, que yo le dije, digo, vos aprendete la letra y entregarme el alma, todo lo demás lo hago yo. Un poco es así, ¿no es cierto? Yo necesito la confianza y la letra. Sí. Nadie levantó la mano. No, por eso. Nosotros mientras tomamos vinito, hacemos un poco de... Yo me quedé con una pregunta mientras tanto. Hablando del tema de tus personajes, porque en tu caso se da una circunstancia muy particular, que es que evidentemente el tema de la dirección atrae tan fuertemente como el de la dramaturgia, pero volviendo al tema de los personajes, ¿qué te pasa con tus personajes, con las criaturas que vas pariendo, ¿no? Recién, por ejemplo, hablabas del tema de Personitas, que la voy a ir a ver ahora. ¿Qué te pasa con esos personajes? ¿Cómo es más allá de la identificación del público con esos personajes? ¿Qué pasa con vos y ellos? Mira, yo obviamente un personaje es algo, o sea, es toda una... pero son herramientas para un dramaturgo. Para mí son herramientas, digamos, incluso en el caso más concreto de haber hecho Nunca estuviste tan adorable, con personajes que mi abuela, mi mamá, mis tíos y mi abuelo. Pero yo un poco... también trabajo como... como un poco le decía les contaba que le decía a los actores que, bueno, voy a estas personas, van a ser como me convenga que sea, ¿no es cierto? O sea, no soy muy fiel a cómo son los personajes, incluso con los actores, cuando ensayan y hacen los personajes míos o ajenos, o de otros autores, me preocupo muy poco por el personaje. El personaje es un problema del espectador, no es un problema para mí, ni del autor, ni del director, ni del actor. Es un problema del espectador. Es decir, un personaje, uno dice personaje, la palabra se parece tanto a persona. Y una persona es una cosa infinita, puede ser mucho más interesante que un personaje, que además, bueno, vive un montón de años, ¿no es cierto? Un personaje está en una obra, una obra dura 1 hora y media. Y en el mejor de los casos, si es un gran protagónico, está esa 1 hora y media, pero hay otros que son 15 minutos, 20. La fugacidad es su naturaleza. 20 minutos, o sea, ¿qué persona cabe en 20 minutos? Ninguna. Es un pedacito, son pedacitos, ¿no es cierto? Lo loco es que gracias a la dramaturgia hay una cantidad de elementos, ¿no?, que combinan cosas, que el vestuario, que la luz, que el corte, que la elipsis, que una cantidad de conceptos que tenemos. Hablando del tema. Tiene la ilusión, ¿no es cierto?, de que vio un personaje, que vio una persona, ¿no es cierto? Pero es un tema del espectador. Suponer que eso fue el trabajo del actor o del autor es un disparate. O sea, uno escribió unas cosas que sirvieron, ¿no es cierto?, para contar una historia. Y locamente el espectador vio una persona, ¿no es cierto? Pobre tipo, qué vida, qué tuvo, 20 minutos, ¿no es cierto? Esa es crear la ilusión, o sea, de un personaje que es tocar las teclas y tirarle las piolas, ¿no es cierto?, para crear la ilusión de que ahí había una persona. Pero no hay tal cosa. O sea, ni Hamlet, o sea, todo el mundo se o sea,
qué complejo que es Hamlet, no se lo entiende, no se lo entiende porque está mal, o sea, las mejores obras de la literatura, o sea, universal, porque uno le está pidiendo al papel algo que no va a dar nunca. Es una obra, ¿no es cierto? Es una gran complejidad y genera la ilusión de ser una persona. En general, a mí cuando viene un actor, ahora tengo esta respuesta y digo, va a ser como nos conviene que sea, que suena como re bien la respuesta, pero en realidad cuando me preguntan es que me aterra porque no sé qué decir como ese personaje. Digo, no tengo la menor idea, ni los que escribí yo. Y después cuando creo tener una idea, después cuando se estrena el público me caga la vida porque me hace ver que en realidad era distinto. El otro día ponen en Personitas, salió en La Nación, escrito así, María Nieto compone una solterona bárbara, y le digo, María era una solterona. Tiene razón, jamás el digo, si lo hubiera sabido te lo decía, te juro. Pero, haberlo sabido antes. Hubiéramos empezado por ahí. Ni idea. Y estaba bien lo que dijo la periodista, pero no tengo esa capacidad de... Tenés que invitarlos antes a los ensayos. No tengo ese don, no lo tengo. O sea, no me puedo dejar engañar, son palabras en un papel, no son nada. Y el actor da eso, les da... Pasa que cuando el actor quiere entender al personaje, se manda ¿no? Como la gran... Eso me pasó con Marral y me pasó con Halcón, en Filosofía de Vida, y me pasó con Marral en Maraca, ¿no? Es decir, de pronto pasada de la obra, Marral venía haciendo un trabajo, después estuvo fabuloso, ¿no? Venía haciendo un trabajo fantástico y venía muy estresado porque estaba haciendo Vidas Robadas en la tele. Y grababa 14 horas en Martínez, lo cual no es una forma de decir, era 14 horas en Martínez, y venía el ensayo, pobrecito, descerebrado y sin letra. Iba haciendo, exponía todo, y iba haciendo el personaje, y él no tenía idea ni cuál era la escena anterior, nada, termina Vidas Robadas, ¿no es cierto? Y como que le viene con una serenidad, todavía no habíamos estrenado, hacemos una pasada, y hace el ensayo más espantoso que hizo Marrero en toda su vida. Termina y yo me acerco a mí, que haya un mal ensayo no me preocupa, ¿no es cierto? Porque, bueno, si vos un mal ensayo, te pregunto qué tal, me hizo una mierda, digo, estamos de acuerdo, no pasó nada, mañana será otro día. Pero cuando de pronto voy y le digo, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Y dice, maravilloso, el mejor ensayo. Ahí estamos fritos. Y entonces sí, le digo, así que te sentiste bien, increíble. Y bueno, y será que, a ver, hoy entendiste el personaje, ¿no? Tal cual, cambiar. Hoy entendí el personaje, no se nota porque lo haces igual de la primera escena a la última. Es decir, el problema de entender al personaje es que el personaje es una cosa, es un comportamiento. Un personaje incluso una persona, es algo que es montones de cosas que son, o sea, siempre digo lo mismo, pero bueno, no es mucho el público que se me repite acá. Pero digo, yo soy acá, ¿no es cierto? Hago chistes, soy simpático, me encanta hacerlos reír y qué sé yo. Entonces digo, ese es el personaje Javier, ¿no es cierto? Entonces yo ahora entendí mi personaje Javier y ahora salgo, ¿no es cierto? Y paro un taxi y al taxista le hago chistes, le hago broma, y después llego a mi casa y juego con mi gato, porque entendí que mi personaje es como un poco divertido, un poco alegre. No soy así yo. En los taxis soy la persona más antipática del mundo. O sea, en los taxis soy Hitler, digamos, o sea, no quiero que me abra la boca. Es decir, y después soy de otra manera, uno es muchas cosas. Y alguien que, es decir, porque nosotros estamos siempre desesperados por saber cómo somos, cómo me ves. ¿No es cierto? ¿Cómo me veo? ¿Cómo te caí la primera vez que me viste? ¿Vieron que estamos todo el tiempo? Y entonces, decir, no, me caíste como el culo, no, es que soy muy tímido. O sea, estamos todo el tiempo tironeados entre quién creemos que somos y qué se ve, ¿no es cierto? Y esto al actor también le pasa, ¿no es cierto? Entonces el actor que se olvida de eso, que se olvida de qué es lo que se ve y empieza a trabajar cada situación como debe trabajarle después,
es el espectador que une, es cierto, que une, ¿no? Y ve un personaje. Pero esto es lo mismo en la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando si ustedes, ¿no es cierto?, juntan a 4 personas que los conozcan a ustedes como personas, ¿no es cierto?, las meten en un lugar a que hablen de cómo son ustedes, le ponen una cámara y después oyen todo eso, ¿no es cierto?, suponiendo que los quieran, que no digan cosas espantosas, es muy difícil que se reconozcan. Estamos todo el tiempo buscando reconocernos en una mirada externa. Y esto nos pasa, entonces por eso hay una obsesión, ¿no es cierto?, por el personaje, porque lo único que tiene un propósito, lo único que tiene un sentido, es ser un personaje, es ser algo para el otro, ¿no es cierto? Ser persona es mucho más parecido a ser, no sé, mosca o nada, es decir, ser persona es un poco nada, no tiene mucho sentido, la vida no tiene mucho propósito, ¿no es cierto? En cambio un personaje está enmarcado y es como un poco más piola, ¿no es cierto?, que una persona. Entonces, ese es el problema, que tenemos ganas de ser personajes. Vieron que tenía razón, que había sido actor. Bueno, Bueno, Javier, ha llegado el momento en que tengamos que hablar de el libro que todos están esperando y que lamentablemente uno solo es el que se va a llevar. ¿Por qué como es esto? Yo traje un libro. Bueno, por eso. En general, nuestros invitados son bastante rebeldes en general. Nosotros hemos tratado de incorporar este concepto del libro olvidado, de no el último libro que se editó, sino otro libro. ¿Este es el último que editaste? No, ese tomo 1. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea es tratar de no traer aquí y no sortear entre todos los presentes ese último libro que está ahora más a mano en las librerías, sino ese otro libro, como veo que ahora es el caso de tu tomo 1. Y te invitamos, si tenés ganas de leer algo, algún parlamento, lo haces. Y si no... No, ¿viste? deja. Yo sabía. Ya dice, no. Bueno, mira, te voy a decir algo. No, es aburrido. Te voy a decir algo. Esto es un ritual que tenemos. Mira. Que llegó el momento en que, si vos tenés ganas, yo tiro los numeritos y vos agarrás uno. ¿Vos querés? Tipo Susana. Sí. Siempre quise hacer eso. Estaba seguro que... Entonces... No voy a agarrar ni fuera, dale, tira. No voy a agarrar ninguno. Voy a agarrar 9 o ninguno. De los 9 descartás 8 y... Vale. Che, tenemos una sola, ¿no? ¿Uno solo es? Sí. ¿Uno solo qué? No, un solo numerito. Un solo libro, ¿vale? Pero lo vas a tener que autografiar después, ¿eh? Sí, no, sí, encantado. Sí. Bueno, va, ¿eh? No, agarré 2. Bueno. Tira uno. Muy bien. Ahí está. ¿Qué número tenemos? 14. 14. Mira, Muy bien. qué bien. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura. Bueno, Laura. Por uno. Ahora te lo das, si querés, simbólicamente. Dale. Dame que te la... A ver, el número. Bueno, acá hicimos ya en vivo, el autografiado. ¿Qué obras tiene para los no afortunados? Este es el primer tomo. Criminal, Martha Stutz, Casino, Faro de color y Geometría. Mira. Bueno, ha llegado el final. Bueno. Ha llegado el final, ha llegado en realidad el final y el principio, porque después todos los que estamos aquí presentes, los que tengan ganas, subimos a tomar un vinito arriba y si Javier tiene tiempo y ganas, también podemos charlar. Alguno de ustedes puede hacer alguna última pregunta o reflexión. Javi, ¿querés hacer algún comentario final? No, gracias. ¿Qué sé yo? Por estar acá, por venir. ¿Te sentiste bien? Sí, muy cómodo, sí. Bueno,
este ha sido nuestro verbum de julio. ¿No me regalan nada más? Yo sabía que me lo ibas a Porque pedir. vi algo. Sabía que me lo ibas a pedir, mirá. Bueno, te cuento. Esto me dio... ¿Vos viste lo que es esto, no? No. Mirá, ahora. mirá. Qué bueno. Ah, esto por esto. Ese no es para vos. Este es para mí, mío. ¿no? No. Nuevos conceptos. Ninguno. Nuevos conceptos sobre el hipnotismo. Gracias. Art. No. Bueno, llegó el momento entonces de los regalitos. Bueno. Vos sabés que a nosotros nos apoya parte de la Biblioteca Nacional, el Museo del Libro de la Lengua, que hoy conociste, por lo que veo. Sí, no. Bueno, siempre decimos que esto sería imposible sin ese apoyo, el apoyo de María Pía López, que dirige el museo, el apoyo de Librería Mendel, que te va a obsequiar esta hermosa orden de compra para que vayas y te elijas un librito lindo. Muchas gracias. Está ahí en Palermo. Tenemos a la CLAC que nos ayuda y nos invita con exquisitos manjares. Y tenemos también, en este caso también para vos, un hermosísimo cuaderno artesanal. No sé si los conocés, a la gente de Alaca Cuadernos. Ah, sí. Bueno, son una preciosidad, la verdad. Tienen así una cosa que para los que escribimos, a pesar de que vos no haces notas previas, pero siempre, sobre todo No, pero siempre para los ensayos, cuaderno. ¿no? Pero esto, viste, no querés ni usarlo. Bueno, decíamos que esto fue nuestro verbum de julio. En nuestro verbum de agosto vamos a tener el día 26 de agosto. Ya saben los que han venido con consecuencia, que son los últimos martes de cada mes, siempre a las 19 horas aquí. El próximo es el 26 de agosto, que es con Lautaro Vilo, que es un autor joven. Nosotros tratamos de hacer, como ya hemos hecho hasta ahora, una paleta donde hemos puesto e invitado a gente de distintas estéticas, distintas historias, distintas generaciones, etc. Así que los esperamos y muchas gracias y los esperamos a tomar un